Desde bastante pequeño tenía claro que quería estudiar Derecho. Era algo que me llamaba la atención. Bueno, pues lo vi en casa también, tenía algún familiar abogado y me llamaba la atención. Y lo que pasa es que me entraron dudas, más o menos ya cuando estaba estudiando en bachillerato, salió otra opción profesional que a mí me gustaba y era estudiar Derecho, pero no para ejercer la abogacía, sino para ingresar en el cuerpo jurídico militar, a través de la Academia General Militar. Entonces yo empecé la carrera sin saber muy bien realmente si terminaría ejerciendo la abogacía o terminaría en el cuerpo jurídico militar. Y fue cuando terminé la carrera, cuando tuve ya que decidir definitivamente si hacer el máster de abogacía, que ahora mismo piden, aparte de la carrera, un máster, o empezar a opositar al ejército. Y ahí fue cuando ya decidí de forma definitiva que ejercería la profesión. Y a día de hoy considero que no me equivoqué, que me gusta mucho lo que hago, que yo creo que eso es fundamental para ser feliz y me va bien. O sea que, bueno, creo que tomé la decisión acertada. Y el tema que me preguntabais de la especialización en Derecho Penal, bueno, pues por dos motivos, por dos razones. Primero, durante la carrera, el tema, la asignatura de Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, era lo que más me llamaba la atención en cuanto a contenidos, me gustaba mucho. Y luego, además, durante la carrera tuve un problema por una persona que no estaba muy allá de la cabeza. Tuve un problema, me metió en un lío que no debería estar y bueno, pues un poco me vi involucrado como denunciado, digamos, en un tema penal. Afortunadamente salió bien, se demostró que yo era inocente, pero eso me ayudó también a decidirme a ejercer el derecho penal, ¿no? Para también poder ayudar a personas que se encuentren en la misma situación que yo me encontraba en su momento. Quizás te motivó, ¿no?, por ese lado. Sí, efectivamente, fue un poco el empujón para decidir ya de forma definitiva dedicarme al penal. Eso es. Muy bien. Y cuéntanos, Álvaro, un poco acerca de las áreas laborales que tiene Derecho, porque mira, además justo hay un espectador que está estudiando Derecho. Entonces, si nos puedes comentar, porque si aparte de dedicarse a ser abogado hay más opciones, o hay muchas ramas, pocas ramas, cuéntanos un poco. El derecho tiene la ventaja de que es una de las carreras más polivalentes que hay en cuanto a salidas profesionales. Estudias derecho y te va a servir incluso si al final terminas trabajando en algo que no es relacionado con el derecho. Te va a servir porque al final te dan muchas nociones y una visión general de cómo interpretar las cosas bastante amplia. Ya en cuanto a salidas profesionales como tal, relacionadas justo con el derecho, hay muchísimas. Es decir, hay mucha gente que oposita, hay infinitas oposiciones relacionadas con el derecho, desde Policía Nacional, Guardia Civil, Cuerpo Jurídico Militar, oposiciones a funcionariado de lo que son los juzgados para trabajar en un juzgado, desde un juez hasta auxiliar judicial, que es la más baja, entre comillas, ¿no?, de escalafón de las oposiciones de juzgado. Entonces, hay muchísimas salidas profesionales. Y luego, por supuesto, otro tipo de oposiciones, como puede ser la Hacienda Pública, oposición de notarías, de abogado del Estado. Hay muchísimas. Sí que es verdad que las oposiciones, la mayoría son bastante duras, incluso las que puedan parecer más light, como por ejemplo opositar la escala, no la escala básica, sino la ejecutiva de la Policía Nacional, que a priori sería más sencillo que a lo mejor a juez o a fiscal, pero aún esa oposición, por ejemplo, es bastante complicado. Y luego tienes la salida profesional, las dos salidas profesionales liberales por antonomasia, que son ejercer de abogado o ejercer de procurador, que también hay mucha menos gente que opta por ejercer de procurador, pero bueno, también es una salida profesional diferente a la abogacía, pero parecida en el sentido de ejercerla. Es una profesión liberal que trabajas de forma absolutamente independiente, digamos. No sé si Eso te iba a preguntar, que exactamente procurador se refiere a eso, ¿no? A trabajar libremente, sin estar a cargo de ninguna empresa, por así decirlo, ¿no? Procurador, para que nos entiendan, cuando hay un procedimiento judicial, hay dos profesionales, está el procurador y está el abogado. Dos profesionales, digamos, que representan al cliente.
Imaginaos que a cualquiera de los dos os denuncian y tenéis que coger un abogado y tenéis que coger también un procurador para ese procedimiento judicial. El procurador es el representante legal del cliente en el procedimiento. Y el abogado es el que defiende, el que ejerce la defensa. Es decir, el procurador Vale. es como una especie de, para que me entendáis, enlace entre el abogado y el juzgado, que realiza todas las gestiones, representa al cliente, se le notifica al procurador. De hecho, cuando el juzgado emite una resolución judicial, no se la notifica al abogado, se la notifica al procurador y ya es el procurador el que le da traslado al abogado. ¿Por qué? Porque es el que representa al cliente en el procedimiento. Entonces, es otra de las salidas profesionales que tiene la carrera de Derecho. Para mí, bastante más aburrida que ser abogado. Yo hice las prácticas de la carrera en un despacho de un procurador, que ya tengo mucho cariño y aprendí mucho con él, pero yo de esas prácticas lo principal que saqué fue que no quería ser procurador, porque lo que era el trabajo en sí no me gustaba. Entonces, bueno, en mi opinión es más aburrido que ser abogado, pero oye, esto es cuestión de gustos, como todo. Es una parte fundamental, ¿no? ¿O se puede prescindir de ellos? Hay abogados que están en contra de la figura del procurador y opinan que debería desaparecer. Para mí, tener un buen procurador es fundamental. ¿Por qué? Porque me ahorra tiempo. Yo no tengo que invertir mi tiempo en hacer gestiones con los juzgados. Yo tengo que invertir mi tiempo en trabajar en la defensa del cliente, en preparar el juicio, en reunirme con el cliente. En eso es donde lo tengo que invertir. Si tengo que perder el tiempo o invertir el tiempo en ir al juzgado a hacer gestiones, pelearme con el funcionario para acelerar la tramitación o hacer cualquier otro tipo de gestión, al final me está quitando tiempo de lo realmente importante. Para mí es fundamental que el abogado y el procurador formen un buen equipo. Eso es lo que va a hacer que el procedimiento se vaya agilizando y vaya más rápido. Vale. Y Álvaro, también te queríamos preguntar sobre qué aptitudes o qué características personales tiene que tener una persona para ejercer de abogado. Si tú remarcarías algunas en especial o no sé, cuéntanos. Sí, yo remarcaría una cualidad que para mí es fundamental y es la oratoria, la capacidad de comunicar. ¿De acuerdo? Y hoy día hay muchísimos abogados que adolecen, que no tienen esa capacidad de comunicar, esa capacidad de oratoria. Hay muchísimos. Pero para ser un buen abogado es fundamental saber comunicar. ¿Por qué? Porque luego al final la legislación está en Internet, está en los libros, está en todos lados, puedes consultarlo en cualquier momento para poder preparar un juicio de una determinada materia que a lo mejor no tienes conocimiento, pero tienes ahí la ley, tienes manuales, tienes libros y puedes preparar el juicio. Pero esa capacidad de oratoria, esa capacidad de transmitir, de comunicar, eso se entrena poco a poco. Eso no es cuestión de en un momento dado mirar un libro. Eso es poquito a poco tienes que ir cultivándola y entrenándola. Y así es la única forma, primero, en la que vas a generar confianza en los posibles clientes, en los potenciales clientes, para que te contraten a ti. Ten en cuenta que solamente en Madrid somos 70.000 abogados. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer yo a ese cliente? ¿Qué plus le puedo ofrecer para que opte por contratarme a mí y no a cualquiera de los otros 69.999? Hay que destacar. Hay que destacar cómo. Yo, en mi caso, una de mis principales cualidades es esa, la oratoria. Soy capaz de generar en mi cliente esa confianza, de transmitirle que yo debo ser su abogado. Para mí esto es fundamental, porque es lo que puede marcar la diferencia entre sacar adelante un despacho o no sacarlo adelante. Luego otras cualidades, lógicamente, pero que se requieren ya pues, en casi cualquier profesión: capacidad de sacrificio, ser autosuficiente para poder, ante alguna dificultad, pues poder sacarla adelante, ¿no? Tener esa capacidad para decir, oye, pues tengo este problema o no sé esto en concreto, voy a estudiar la materia y lo voy a sacar adelante. Pero eso igual que en cualquier otro trabajo. Sí, y en cuanto a la oratoria, si no me equivoco, he visto por ahí que, o sea, te has preparado concursos y demás y que ahora das clases sobre oratoria, estoy yo confundido. Sí, bueno, parece sí, algo así. Yo imparto en el colegio de abogados, en varios colegios de abogados he impartido seminarios, cursos de 2-3 horas sobre oratoria en sala. En sala me refiero a un juicio para abogados. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que hace, no sé, 3-4 años me apunté a un torneo de debate jurídico de FEDEG, que es la Federación Española de Debate Jurídico, y a través del Colegio de Abogados, bueno, pues monté un equipo con 2 compañeros más, un compañero y una compañera, y nos apuntamos al torneo de debate.
Es el único torneo de debate que he hecho, pero sí que es cierto que el hecho de prepararlo me sirvió para mejorar bastante en las habilidades de comunicación y aprendí muchas técnicas de oratoria que hoy día aplico en los juicios, que las aprendí en ese. Ya se me daba bien hablar, pero en ese punto pues fue cuando, digamos, di un pequeño empujón a la comunicación y aprendí determinadas técnicas que hoy día me son muy útiles. O sea, yo animaría a la gente, de verdad que si a mí me dicen eso seguramente en primero o segundo de carrera, lo hubiese dicho, este está pirado, me voy a apuntar. Yo voy a invertir tiempo en un torneo de debate, pero luego realmente es útil porque es lo que va a marcar la diferencia cuando salgas al mercado laboral. Sí. Bueno, y ya no solo en el mercado laboral, sino en tu día a día también imagino que se notará esa diferencia. Hombre, se nota muchísimo. Al fin y al cabo, a mí, por ejemplo, estoy participando bastante en programas de televisión, en Telemadrid, en Televisión Española, en Antena 3, en Telecinco, en radio estoy participando mucho. Esta tarde a las 6 he tenido una sesión de radio en Libertad FM. A veces me llaman de Onda Cero, bueno, pues en definitiva, ¿pero por qué? Porque ven que sé comunicar, ven que sé transmitir, que sé generar confianza. Si eso no lo hiciese bien, no me llamarían. Y al final para mí eso es importante porque es visibilidad. Cada vez que salgo en televisión, pues es muy raro que al día siguiente no me encuentre un mensaje de algún cliente o un correo. Oye, qué bien, te vi ayer en Antena 3 o te vi en Telecinco o en Telemadrid. Qué bien tu participación, me gustó mucho. Pues eso también de cara a los clientes te da mucho empaque. Claro. Y una vez, o sea, volviendo al tema anterior de cursar la carrera, la terminas y demás, ¿cómo es el mundo del emprendimiento si decides tirar por ahí en el mundo de la abogacía? ¿Es complicado o cómo es? Es complicado porque hay mucha competencia, con lo cual es difícil, pero no es tan difícil como muchas veces nos quieren hacer entender. Es cuestión de hacer las cosas bien. Y me explico. Primero, tienes que saber o deberías tomar la decisión de especializarte en una o en dos áreas. Porque al final, si pretendes abarcar todas las áreas que tiene el derecho civil, penal, mercantil, laboral, administrativo, concursal, societario, nuevas tecnologías, protección de datos, al final no puedes saber de todo, es muy amplio. Entonces tienes que elegir. Es imposible. Tienes que elegir una o dos áreas y especializarte, porque eso va a ser lo que marque tu competitividad en el mercado. ¿Vale? Lo bueno que seas, cuanto más especializados estés, más bueno y mejor vas a competir en el mercado. Y segundo, es cuestión, los primeros años sobre todo, de invertir mucho tiempo en hacer contactos y en moverte en aquellos círculos, digamos, en los que te puede interesar moverte. Y me explico. Si tú quieres dedicarte, si eres abogado, montas tu despacho como autónomo y quieres dedicarte al derecho laboral, tú tienes que detectar aquellos círculos de personas, aquellos círculos profesionales, sociales, donde a ti te interesa moverte. Por ejemplo, sindicatos. Porque si yo me dedico a laboral y quiero trabajar en defensa de los trabajadores, no es que en defensa de las empresas, pues me tendré que empezar a mover en los círculos de los sindicatos. Al contrario, si me dedico al laboral o me dedico al mercantil y mi potencial cliente son empresas, bueno, pues tendré que moverme en asociaciones de empresarios, en confederaciones empresariales. Tendré que empezar a tener contactos en la COE y es cuestión de invertir mucho tiempo en ir haciendo contactos, pero claro, volvemos a lo de antes, al punto anterior. Eso solo te vale si eres capaz de generar confianza en esas personas que vas conociendo, porque puedes conocer muchas personas, muchísimas, pero si no eres capaz de comunicar y de generar confianza, al final no te va a servir de nada. Entonces, es complicado, pero más fácil de lo que a veces parece. Simplemente es saber hacer las cosas y sobre todo tener identificado dónde quieres moverte. Sí, al final es como... Sí, tener... No, Sí, o sea, perdona. digo de crear tu marca personal y a partir de ahí todo fluye después, me imagino, ¿no? Lo que estás comentando. Eso es otro dilema, el tema de la marca, porque la mayoría de abogados trabajan bajo una marca corporativa. No sé qué, no sé cuánto, abogados. Para mí, y la experiencia del tiempo me lo ha demostrado, es más útil trabajar bajo tu marca personal. A ver, a no ser que lo que montes realmente sea un despacho con otros compañeros. Si nosotros tres nos asociamos y montamos un bufete, pues tendremos que ponerle un nombre y montamos una sociedad y tenemos que llamarle no sé qué, abogados.
Pero si es uno solo, como ocurre muchas veces, creo que si soy yo solo como autónomo, trabajar bajo una marca corporativa de X abogados no me aporta nada, al contrario, me resta mi marca personal. Lo que hay que hacer es cultivar tu marca personal, potenciarla y siempre la marca personal va a ser más fuerte que la marca corporativa. Sobre todo cuando tu potencial cliente, como me pasa en mi caso, son personas. Cuando digo personas, me refiero a que tú puedes tener dos potenciales clientes, particulares, personas o personas jurídicas, sociedades mercantiles. Si tu potencial cliente son sociedades mercantiles, ahí seguramente sí te interese trabajar bajo una marca corporativa. Por una razón, porque a las empresas les gusta tratar con empresas. Sin embargo, si tu potencial cliente, como me pasa a mí, son particulares, voy a transmitir mucho mejor trabajando exclusivamente bajo mi marca personal, que es Álvaro Escudero, abogado penalista. Nada más. Entonces, hay que diferenciar también en eso, ¿no? Marca personal, marca corporativa. Bueno, pues depende. Lo que no tiene sentido es si mis clientes son particulares y soy yo solo, llamarme Escudero y Asociados abogados. Porque primero es mentira, y segundo, estoy tapando mi marca personal, que es realmente mucho más fuerte que la marca corporativa. Vale. Por otro lado, Álvaro, nos has comentado que eres presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Si nos quieres comentar un poco en qué consiste esto exactamente, esta asociación. Sí, claro. Bueno, yo entré en AGE Madrid, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios, y yo entré a formar parte, bueno, yo me asocié simplemente por hacer contactos cuando estaba empezando a ejercer, hace 6 años, fue cuando me asocié, simplemente, bueno, pues para ir a los eventos, hacer contactos, lo que hablábamos hace un minuto. Trata de conocer un poco también. Eso es, potenciar la marca personal y demás. Y cuando llevaba más o menos un año y medio asociado, sí, yo creo que un año por ahí, el que era presidente entonces me ofreció entrar a formar parte de la comisión ejecutiva, de la junta directiva de la asociación, como vocal. Y yo le dije que sí, que adelante, perfecto, me lo pensé unos días y luego le di el ok. Y ya un tiempo después me dimitió el vicepresidente que tenía y me propuso a mí ocupar el cargo de vicepresidente. Le dije que sí y bueno, pues ya cuando finalizó el mandato, que fue a principios de este año, se convocaron elecciones para abril de este año, de 2021, y bueno, pues formé un equipo y me presenté a presidente. Y desde entonces, pues, tengo la suerte y la responsabilidad de ostentar el cargo de presidente de la asociación. Y ahí lo que hacemos es ayudar. Tenemos 2 líneas de trabajo. Por un lado, emprendedores que inician, digamos, un proyecto en pañales desde cero, les ayudamos a sacarlo adelante, les ayudamos con el plan de marketing, les ayudamos con el plan de jurídico, les ayudamos absolutamente con todo. Y luego tenemos otra vía de trabajo que es pues ya con empresas un poquito más consolidadas en el mercado que o bien quieren crecer o bien quieren, por ejemplo, internacionalizarse y exportar su producto al extranjero, pues también les ayudamos un poquito en este sentido, ¿no? Pero son objetivos diferentes los que tiene un emprendedor, lógicamente, que los que tiene ya un empresario que esté consolidado en el mercado. Y esa es un poquito la labor que hacemos. Lo hago, bueno, pues por 2 razones. Primero, porque a mí me interesa, no engañar, cuanta más visibilidad tengas, mejor va a ser para mí como abogado, ¿no? Entonces ahí hago muchos contactos interesantes, contactos en prensa, contactos de política, contactos de todo. Pero luego también hay una parte y es que a mí me llena ayudar a las personas. Eso lo hago totalmente de forma altruista, ¿no? Mi labor y mi trabajo en AGE. Ahí no cobro ni un euro. Claro. Ni un euro. Entonces me llena ayudar a las personas y a los emprendedores que lanzan su proyecto. Sí, porque al final también es una profesión que te sientes muy realizado, imagino, como persona. Sí, hombre, yo creo que para mí todo lo que sea ayudar siempre a la gente es gratificante a nivel personal, bien sea como abogado, cuando consigo ganar un caso que sabes que lo tienes que ganar porque el cliente es inocente y no te puedes permitir que lo manden a prisión, o bien sea desde AGE,
ayudando a un joven emprendedor que lance su proyecto o a un empresario consolidado a internacionalizarse, o bien sea, por ejemplo, también desde AJA, de jóvenes abogados, pues a ayudar a abogados jóvenes que se colegian y montan su despacho y pretenden sacarlo adelante, pues también desde AJA les ayudamos, ¿no? Todo eso yo creo que a nivel personal siempre es muy gratificante. Claro, y tirando un poco por esta línea que estamos comentando, te queríamos preguntar también sobre si como abogado tienes un conflicto interno a la hora de ejercer la profesión con las leyes que hay, pero a lo mejor tu opinión es un poco diferente. No sé si me explico, o sea, que no estés de acuerdo con la legislación o que tú lo harías diferente y entonces te cuesta ejercer en función de lo que hay. Esas leyes, no sé si muchas, pero sí que hay algunas que las reformaría y le daría una vuelta absolutamente a cómo están estipuladas ahora. Le puedo poner varios ejemplos. El tema de la ley de violencia de género, por ejemplo, el tema de cómo se aborda la usurpación de la propiedad, el tema, para que me entendáis, el tema de ocupación. Los ocupas, bueno, pues hay determinadas materias que yo creo que están muy mal reguladas, que no están reguladas de forma efectiva y se les debería dar una vuelta. Pero eso a mí no me genera ningún conflicto porque yo no soy el que aplica la ley. Es decir, para que me entendáis, quien puede tener el conflicto con una ley que considera injusta va a ser el juez, porque la va a tener que aplicar sí o sí. El juez le lleva un juicio, un caso y dice, esta ley, aunque yo la considere injusta, la tengo que aplicar y aunque esté en contra de esto, por ejemplo, pues tengo que absolver a este ocupa o tengo que condenar a esta persona que le han ocupado. Esto ocurre mucho. Una persona que ocupa su casa o su piso, entra, cambia la cerradura, entra y es allanamiento de morada, porque ya el ocupa lleva allí viviendo una semana y ya ha pasado a ser su vivienda y entonces al final a quien condenan es el propietario y el juez le tiene que condenar, aunque esté en contra de eso. A mí como abogado no me genera conflicto porque yo lo que hago es coger la ley e interpretarla siempre en favor de los intereses de mi cliente. Claro. Y luego lo que hago es intentar convencer al juez de que mi interpretación de la ley es la correcta, en función de qué intereses tenga mi cliente, para que me entiendan si es el ocupado o si es el propietario del piso. Pues yo interpreto la ley y intento convencer al juez, le argumento el por qué tengo razón. Por lo cual eso no me causa conflicto moral cuando considero que una ley pueda ser injusta o no, porque yo no la aplico. Al contrario, yo tengo esa capacidad, porque mi trabajo consiste en eso, de darle la vuelta. Sí, es lo que comentabas, que las leyes están ahí, están escritas, pero la función del abogado es manejarse sobre ellas para defender a tu Claro, cliente. siempre hay resquicios, hay huecos que puedes utilizar para intentar defender a tu cliente. Incluso a veces en los casos que no tienes prácticamente nada, pues se puede encontrar un resquicio legal en la ley para poder ir por ahí. Es cuestión de trabajar minuciosamente, conseguir localizar ese resquicio legal y abordarlo, Sí. sacarlo por ahí. Sobre eso te quería preguntar, porque tú cómo afrontas un caso que sobre el papel, así de primera impresión, parece que es caso perdido prácticamente. A ver, aquí hay una estrategia. Cuando tú no puedes conseguir la absolución de tu cliente, está acusado, pero hay muchas pruebas y tú dices, lo has estudiado bien y dices, prácticamente imposible que le declaren inocente, que le absuelvan. ¿Qué hago? Pues una estrategia orientada a reducir la condena lo máximo posible. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, hace 2-3 años que defendí un tema de un asesinato y yo defendía al acusado. Yo sabía que la absolución de ese hombre era imposible. En ningún caso el tribunal del jurado le iba a absolver. Entonces, ¿qué hice? Pues trazar una estrategia para reducir lo máximo posible la condena, mediante atenuantes, mediante una negociación con el fiscal, pagando la indemnización antes del juicio. Bueno, pues hay diversos puntos que puedes utilizar para reducir la condena. Entonces, ganar o perder un juicio es relativo. Porque dices, le han condenado, ha perdido el juicio. Bueno, o no, porque a lo mejor has conseguido reducir la condena de 20 a 15 años y le ahorras 5 años de cárcel. Claro. Sí, depende del punto de vista. Eso es, depende sobre todo del punto de vista y del punto de partida, desde dónde partas. Si tienes posibilidad de ganar el juicio, pero lo has perdido, de ganar me refiero, de la absolución, y le han condenado, pues sí, ahí puedes decir que lo has perdido, pero sí, todas tus posibilidades de ganar el juicio son prácticamente cero de la absolución,
consigues una rebaja de la condena, pues ojo, ahí ya es una victoria, una pequeña victoria. Sí, Claro. justo. Vale, Álvaro, pues si te parece, comentarnos un poco los aspectos y campos de actuación sobre los que trabajas, porque hemos visto en tu página web que trabajas acerca de delitos sexuales, delitos de tráfico. Si nos quieres explicar un poco, así unas pinceladas. Yo, como profesional, llevo cualquier tipo de procedimiento penal. Penal me refiero que hay un delito de por medio, exceptuando tráfico de drogas. Tráfico de drogas no toco, no llevo, por una razón, porque el perfil de ¿Por algún cliente, motivo? sí, el perfil de cliente del que se trata no me interesa. Suelen ser bandas criminales, narcotraficantes, que te mueves ya en un círculo más peligroso, digamos. Entonces, no me interesa, se gana dinero, pero no es algo que no me interesa. Fuera del tráfico de drogas, pues llevo cualquier tipo de delito, ¿no? He llevado desde asesinatos, abusos sexuales a menores de edad, alcoholemia, delitos de tráfico, violencia de género. Llevo muchísimos temas. Delitos económicos como estafas, apropiaciones indebidas, que hoy día están muy en auge, los delitos económicos también. Y sí que es verdad que normalmente una de mis características es que normalmente en el 80-90% de los casos voy como defensa, es decir, voy en defensa del acusado o del imputado. Alguna vez sí como acusación, pero muy poquitas veces. Normalmente trabajo más como ejerciendo la defensa del acusado. Y nada, a ver, pues simplemente brevemente para que nos puedan entender en qué consiste un procedimiento penal. He dicho que penal es cuando hay un delito de por medio, y para que nos puedan entender, un procedimiento penal consta de dos fases procesales. Una fase de instrucción, ¿vale? Que es en la fase en la que el juez instructor, que es algo que oímos en la tele mucho, el juez de instrucción investiga si hay indicios de delito. Ahí es donde se llama la figura del imputado. Ahí el denunciado es el imputado, que lo oímos mucho en televisión. Pero es que una persona esté imputada no quiere decir que sea culpable. ¿Por qué? Porque termina esa fase de investigación, esa fase de instrucción, y el juez puede decidir archivar el tema, es decir, no hay indicios de delito, lo archivo, o hay indicios, abro la siguiente fase, que es juicio oral, pongo una fecha para el juicio, y ya en el juicio oral se verá si es culpable o es inocente. Por eso es importante, durante esa fase de instrucción, esa fase de investigación, respetar realmente la presunción de inocencia de la gente y no dar por hecho de que una persona que está imputada ha hecho algo malo, porque muchas veces, y os lo digo aquí, mucha gente inocente, muchísima gente inocente se ve involucrado como imputado en un procedimiento penal. Eso, ten en cuenta que conseguir que se impute a una persona es que realmente ya no se llama ni imputado, se llama investigado, pero bueno, para que me entendáis todos, porque el término imputado se sigue utilizando a nivel coloquial. Conseguir que se impute a una persona es muy fácil. Si yo digo que uno de vosotros dos me ha pegado un puñetazo, o me ha cogido y me ha amenazado de muerte en la calle o me ha intentado robar, yo voy a una comisaría o al juzgado de guardia, pongo la denuncia y a la semana siguiente tú estás citado como imputado a declarar en el juzgado. Luego lo mismo declaras y tú consigues acreditar que eso era mentira, que tú en ese momento que yo digo que me pegaste, tú estabas en Valencia y lo acreditas con un extracto de un cajero automático de Valencia, por ejemplo. Pues ahí se archivaría el tema posteriormente, pero tú ya has declarado como imputado. Al fin y al cabo es una fase muy, bueno, no sé, muy laxa, digamos. Sí, que además es donde tú estuviste también involucrado en esa época de universidad que has comentado antes, ¿no? De que tuviste esa experiencia. Bueno, yo de hecho, yo llegué hasta juicio. Yo llegué incluso a juicio porque el personal que me metió en el jaleo puso la denuncia falsa, pues armó una serie de pruebas falsas que consiguió que se llegase a juicio, ahora que yo demostré en el juicio que era todo absolutamente mentira, ¿no? Pero sí, yo en mi caso llegué a juicio, se me llegaron a pedir pena de prisión incluida, o sea que, situación complicada que también me ayudó hoy día, ¿no? ¿Y te suelen dar muchos casos así de denuncias falsas? Sí. Aunque no sea políticamente correcto decirlo, hay determinados ámbitos, como por ejemplo el tema de los seguros,
hay muchas denuncias falsas para estafar al seguro. El tema de la violencia de género, hay muchísimas denuncias falsas de violencia de género. En los divorcios también, que se utilizan a veces las denuncias falsas para conseguir custodias y demás. Y las hay. Más de las que se debería. Más de las que gustaría. Desde luego. Vale, yo te quería preguntar en cuanto a los delitos sexuales, ¿cuál es realmente la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual? Es que es un tema un poco complicado. La diferencia, vamos a ver, la diferencia es la violencia que se emplee sobre la persona. ¿De acuerdo? Esa va a ser la diferencia. Para que me hagas una idea, si yo le toco el culo a una persona sin su consentimiento, o le toco los pechos a una mujer, o le toco el pene a un hombre sin su consentimiento, simplemente pum, voy y toco, eso es un abuso sexual. Ahora bien, si yo para hacer eso llego por detrás, te bloqueo, te agarro, ejerzo fuerza, ejerzo violencia o intimidación, entonces pasa a ser agresión. Vale. Eso pasa. Y luego ya hay un punto que es la violación, que es cuando hay penetración anal, bucal o por cualquier o vaginal. Y la condena de estos delitos, imagino que será distinta, ¿verdad? Sí, claro. El abuso sexual tiene una condena inferior, lógicamente, a la agresión sexual. Sí. Pues son bastantes años de prisión, pero es una condena bastante inferior, lógicamente, igual que el homicidio y el asesinato, ¿no? El homicidio tiene una condena de 10 a 15 años y el asesinato de 15 a 25. ¿Por qué? Porque el asesinato es un delito más grave. El homicidio es, para que me entendáis, matar a una persona, simplemente, y el asesinato es matar a una persona, pero en determinadas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues, por ejemplo, preparar el asesinato. Es decir, bueno, pues cuando venga a casa voy a hacer esto, le empujo por las escaleras, tal. Prepararlo o anular totalmente las posibilidades de defensa de la víctima. Si yo digo, bueno, pues ahora cuando esté de espaldas, que no se va a poder defender, le ato, le cojo, le ato y luego le mato. O ensañamiento, que es causar más dolor del estrictamente necesario para matar a alguien. Eso es el asesinato. Entonces ahí tenemos más pena, más condena. Vale, perfecto. También te queríamos preguntar o sea, si no quieres dar detalles, no los des, pero un poco sobre cuando te llega tu primer caso, si lo recuerdas, cómo lo afrontas, si estabas nervioso, si no sabías muy bien por dónde tirar. Cuéntanos. Pues te voy a decir la verdad, no me acuerdo de cuál fue mi primer caso. No me acuerdo de cuál fue. Sí me acuerdo cuál fue la primera actuación procesal que hice. Actuación en juzgado. Que fue, no era penal, era un tema y le hice una sustitución a un compañero en una audiencia previa, como un mini juicio previo al juicio, digamos, para que me entendáis, en civil, de cláusula suelo, en el juzgado de Aranda del Rey. Pero mi primer caso como tal es que no me acuerdo cuál fue. Te lo contaría, pero no me acuerdo de verdad. Vale, perfecto. Sin problema. Y también tienes apuntado por aquí alguno que te haya impactado por algún motivo, o sea, que te haya llegado un cliente y tú hayas dicho, o sea, no esperaba en mi vida algo así, o tengo ganas de afrontar este caso para defender a mi cliente, algo así. Varios que son muy interesantes. Por ejemplo, el asesinato que he comentado antes, que era un asesinato en el ámbito de violencia de género, fue un hombre que le dio 10 puñaladas a su pareja y la mató. Entonces ese asunto a nivel, ojo, que no se me malinterprete, a nivel jurídico fue muy bonito. A nivel jurídico como profesional fue un reto y a nivel jurídico tenía muchísimos resquicios, había que estudiar mucho, había que prepararlo mucho, ¿no? Entonces me gustó ese caso por eso. Luego otro que fue muy duro trabajarlo fue una persona que me llegó que estaba imputado por abusos sexuales a su hija de 5 años. Ese cliente nunca llegué realmente a saber si era inocente o no. Nunca llegué a saberlo porque tenía una discapacidad psíquica bastante importante y no, ni siquiera él era consciente de
de si lo había hecho o no, o si lo había hecho si estaba mal. Pero bueno, en cualquier caso, gané el procedimiento, conseguí que lo archivasen en esa fase de instrucción que os comentaba cuando terminó. Convencí al juez de que no había indicios y lo archivó. Pero sí, fue duro ese tema porque, bueno, al final estás trabajando en un asunto que dices, hay una menor de 5 años que alguien ha abusado de ella, no sabemos quién, se sospecha que era mi cliente, pero alguien había abusado de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco duro, pero también, bueno, pues al final aprendes a separar digamos, lo moral de lo jurídico y haces tu trabajo y, bueno, por suerte, pues bueno, lo gané y salió todo bien. Y a la hora de trabajar los casos, por ejemplo, ahora que has comentado, o sea, personas que tenían problemas mentales y demás, supongo que te ayudarás de otros profesionales a la hora de elaborar las pruebas, ¿no? Sí, lógicamente. Igual que os hablaba antes de la importancia del trabajo en equipo del abogado y el procurador, es muy importante el trabajo en equipo entre un perito y el abogado. Un perito puede ser perito médico, perito psiquiatra, perito psicólogo, que haga un informe sobre que efectivamente esa persona en el momento de los hechos de que comete el delito pues no estaba cabal, no era consciente de ello. Al final, nosotros en juicio necesitamos otras herramientas para acreditar determinadas cosas. Vale, tú estás loco, has matado a alguien, estás loco, tienes un trastorno diagnosticado, vale, perfecto, pero no me vale con eso para defenderte. Necesito acreditar que en el momento en el que tú matas a la otra persona, estás afectado por esa enfermedad que tú tienes. Y necesito acreditar que en el momento en el que matas a esa persona no eres consciente de que lo estás haciendo, sino que es tu enfermedad. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los... No me sale la enfermedad ahora. Lo has comentado antes de entrar en directo. Esquizofrenia. La esquizofrenia, por ejemplo. Si tú matas a una persona en pleno brote de esquizofrenia, pues si esa esquizofrenia, si ese brote te anula absolutamente tu capacidad de entendimiento, no te pueden condenar o no deberían poder condenarte, porque no eres tú el que no eres consciente de que estás cometiendo el asesinato. Claro, claro. O sea, no es lo mismo que lo haga la persona bajo su juicio total, que no, lo que tú comentas, no es esa persona, o sea, está como Pero, dominada por la enfermedad, ¿no? Eso es. Por y eso... en ese... No, perdona, continúa. No, iba para puntualizar por último, iba a comentar que por eso, que muchas veces no se entiende, cuando una persona va bebida, exceptuando los delitos de tráfico, que ahí sí es agravante, ¿vale? Pero si una persona va bebida y comete un delito, es un atenuante. ¿Por qué? Porque el alcohol merma tu capacidad de entendimiento, la reduce, es decir, hace que tú seas menos consciente de que estás cometiendo ese delito, excepto una cosa, si tú te has emborrachado a propósito o te has drogado a propósito para cometer ese delito. Imagínate que tú dices, no soy capaz de matarte, me voy a emborrachar y así, estando borracho, no me entero y lo hago sin ningún problema. Entonces no es un atenuante. Pero si tú te emborrachas y después, por cualquier razón, discutes con otra persona, se lía una y terminas matándola, a ver, hablo todo el rato de matar porque es el delito más gordo, pero eso trasládalo a un delito de lesiones, amenazas, cualquier otra cosa. Y después se produce, como ibas bebido, es un atenuante. Por eso, porque reduce tu capacidad de entendimiento. Vale. Y lo que te quería preguntar, en el caso este que hemos comentado de una persona esquizofrénica que mata a otra persona durante un brote de esquizofrenia, ¿eso se consideraría homicidio, asesinato o de qué manera se juzgaría? Que sea homicidio o asesinato va a depender de lo que os comentaba antes. Si se ha preparado o no, si se ha anulado la capacidad para defenderse de la Pero, víctima, ¿no? O si se ha producido más daño del necesario. No va a depender de si es en un brote de esquizofrenia o no. vale, pero, bueno, perdona, es que la planteo un poco mal la pregunta, pero sí que entraría como homicidio, ¿no? Sí, podría ser homicidio, podría ser Vale. asesinato, cualquiera de las dos cosas, pero existe algo que se llama la eximente, la circunstancia eximente. En este caso, eximente me refiero de responsabilidad penal. Una eximente es algo que hace que, aunque sea calificado como asesinato o sea calificado como homicidio, da igual, a ti no te condenan porque el juez considera que no eras consciente en el momento en el que lo cometes.
Entonces dices, ¿es asesinato o es homicidio? Sí, cualquiera de las dos puede ser, pero no te puedo condenar porque no eras consciente de que estabas cometiendo un delito. Esto sucede también, por ejemplo, ya no, hablando ya fuera de esquizofrenia o de este tipo de enfermedades mentales, puede suceder, por ejemplo, que una persona estando sonámbula mate a otra persona. De hecho, ha sucedido en alguna ocasión. Yo durante la carrera vi algún caso real de esto. Entonces, una persona que se levanta sonámbula y mata a otra persona no es consciente de que está matando a otra persona. No se le puede condenar. Claro. Estás dormido, estás soñando que estás matando a esa persona y lo ejecutas porque tu cerebro ha movido tu cuerpo y lo estás ejecutando. Pero no te pueden condenar. O no deberían poder condenarte. Vale. Mira, por cierto, Claro. diferente, o sea, que yo voy a cambiar un poquillo el tema. No, habría que justificar que en ese momento esa persona estaba sonámbula, ¿no? Pero... Claro, lógicamente, ¿no? Imagínate que yo soy sonámbulo, ¿eh? De momento no he hecho ninguna locura de esa y espero no hacerla nunca. Yo como mucho me levanto, quito las sábanas de la cama y las echo al bar. Una vez lo he hecho, pero bueno. No, fuera de broma ya, sí, es muy difícil acreditarlo porque ten en cuenta que es algo que se produce en la intimidad. Imagínate que dos personas están durmiendo, una persona se levanta sonámbula, mata a la otra ya está muerta, no tiene nada que decir, y solo queda esa persona. ¿Cómo acreditas que lleva sonámbula? Hombre, si hay alguien más en la casa que pueda ser testigo, bien, pero si no, pues tendrás que valerte de lo que comentabais antes, de esos peritos que dicen, vale, esta persona es sonámbula, ha tenido estos antecedentes, estos episodios de sonambulismo, y por las características de las circunstancias en las que se produce esto, pues por esto y por esto, podemos afirmar que esa persona estaba en un episodio de sonambulismo, reduciéndolo mucho al absurdo. Pero ahí sí que se necesitaría esos informes periciales, ¿no? Vale, y lo que te iba a comentar, ya para ir terminando esto, que más o menos hemos cumplido el tiempo que hemos hablado. El espectador que nos ha dicho que estaba estudiando Derecho te pregunta si has tenido algún caso donde el control de la legalidad de la detención haya sido un problema para que no se juzgue un delito. Control de legalidad de la detención. Pues si se ha producido detención ilegal. A ver, la cuestión es que la detención ilegal no va a afectar a si se enjuicia o no. La detención ilegal puede afectar a que en ese momento, si solicitas un habeas corpus, que últimamente se puso de moda por los vídeos estos que salieron de habeas corpus, pues parecía un hechizo, ¿no?, de Harry Potter. Si tú solicitas un habeas corpus con un escrito correspondiente acreditando todo, pues te van a poner en libertad si la detención es ilegal. Eso no quiere decir que si el procedimiento, una vez que pasa el juzgado, se empieza a tramitar en el juzgado, se va a terminar enjuiciando. Lo que sí me ha ocurrido más de una vez es ganar algún juicio por defectos procesales del propio juzgado. Y me explico. Imaginaos que la policía está... vamos a ver, la policía es la que ejecuta la investigación, pero por orden del juez instructor, ¿vale? Imagínate que la policía le dice al juez de instrucción, conviene que intervengamos, que pongamos escuchas en este número de teléfono, que es el del narcotraficante, por ejemplo. Y el juez dice, vale, autoriza las escuchas, por esto, se cumplen los requisitos legales, autoriza las escuchas. Pero se confunde. En el auto de las escuchas, en el que las autoriza, en la resolución judicial, se confunde y cambia, imagínate, un 6 por un 7. E interviene otro número. La policía, sin embargo, va a intervenir el número que ha solicitado, el número correcto, el del narco, por ejemplo. Cuando llegas a juicio, esas escuchas no son legales porque el juez ha autorizado las escuchas a otro teléfono diferente, porque se equivocó y cambió un 6 por un 7. Entonces, las escuchas que aporta la policía son ilegales. Eso quiere decir que no se pueden tener en cuenta en el juicio. Eso quiere decir que si es la única prueba que hay, no se le puede condenar a la persona. Eso sucede más a menudo. Ese tipo de cosas. Con los registros también. Con los registros en domicilios. Si no se hace el registro en un domicilio teniendo en cuenta todos los aspectos que recoge la ley, todas las garantías, bueno, pues puedes encontrar dentro un arsenal de armas o puedes encontrar dentro toneladas de cocaína que si no el registro no se ha hecho conforme a la ley, no es una prueba válida.
Claro, los medios Mm. tienen que ser legales para llegar al fin, ¿no? No vale cualquier camino, digamos. Exacto, el fin no justifica los medios. Al contrario, los medios son los que justifican el fin. Eso es. Mm. Sí, en relación a esto, ahora es muy frecuente y está habiendo mucha polémica con las actuaciones policiales en fiestas en casas y demás. Que en teoría hay un mayor número de personas de los que legalmente se puede ahora mismo. Pero claro, y la policía tira la puerta abajo y ya hay polémica. Eso, hay polémica porque se ha generado polémica a nivel mediático, pero para mí no hay polémica. Los policías que hayan hecho eso se les va a caer el Claro. pelo. De hecho, ya se les está sancionando y están investigados en procedimientos judiciales. Un policía nunca puede tirar la puerta abajo de un domicilio a no ser que tenga bien una orden judicial o que se esté cometiendo dentro un delito en ese momento. Tú sabes que se está matando a alguien dentro de una vivienda o que se está pegando una paliza o tienes constancia de que se está traficando droga dentro justo en ese momento, pero si no, no puedes entrar. Y en este caso la cuestión es que las fiestas estas ilegales no son No un son delito, delitos. son sanción administrativa. Entonces lo que está vulnerando la persona, el propietario o el inquilino de esa casa, no es el Código Penal, es una ley administrativa, es una norma administrativa. Eso quiere decir que si se incumple, la policía no está facultada para entrar. No está facultada, con lo cual realmente lo que hace la policía es cometer un allanamiento de morada. Y algún que otro delito más sí que se les puede caer el pelo. Lo que yo no sé es cómo, hablando claro, los policías que hicieron eso fueron tan tontos de hacerlo, jugarse su pellejo, jugarse su puesto, su salario, su pan de cada día, cuando había muchas dudas y la mayoría de abogados y juristas lo advertíamos que era ilegal. No sé cómo se atrevían a hacerlo. Vamos, yo siendo policía no me juego mi puesto de trabajo por una fiesta ilegal, sabiendo sobre todo que probablemente al final haya problemas para mí. Mm. Claro, pues Álvaro, nosotros te hemos preguntado todo lo que te teníamos que preguntar y además el tiempo y demás vamos justito, así que nada, decirte básicamente que muchas gracias por pasarte por aquí, que un placer tenerte con nosotros y vaya, yo creo que es un programa interesante en cuanto, aunque es verdad que ha sido muy Sí. general, pero bueno, yo creo que siempre viene bien divulgar sobre este tipo de aspectos, ¿no? Por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Y nada, con vosotros quedo a vuestra disposición. Si en algún momento queréis hacer algún programa de algún concreto, especificando o ahondando en algo más específico, yo encantado de la vida. Y lo mismo con los oyentes que están ahora con nosotros, pues si necesitan cualquier cosa, con que pongan mi nombre en Google, Álvaro Escudero Abogado, les va a salir absolutamente todos mis datos para que puedan contactar conmigo y a su disposición. Si a Mm. ellos sale su página web que está muy bien diseñada, la verdad, y ahí tenéis su contacto y cualquier cosa que queráis saber de él. Muy Pues bien. nada, lo dicho, Álvaro, muchas gracias Gracias a por tu vosotros. tiempo. Gracias a todos los que habéis estado en el directo. Recordad que, bueno, si queréis ver alguna parte que os habéis perdido o queréis volver a repasarla, todo esto se volverá a subir a YouTube y ahí lo podéis ver las veces que queráis. Eso Así es. que nada, sin más dilación, gracias a todos y que tengáis buena semana. Hasta la próxima. Pues Adiós.